Bueno, hoy es el día 11 de diciembre del 2020. Este es el curso 111.000 de caso Bariloche. Y estamos en el nivel 1. Vamos a ver un poco el tema de validación de formularios. Y ahí les explico de qué va el tema de la validación de formularios. La idea es que cuando nosotros proponemos un formulario para nuestro contenido web o para un sistema que se basa en contenido web, ese formulario tenga que tener determinados requisitos, determinadas pautas para ser completado, y esos requisitos o esas pautas son las que vamos a ver hoy. En realidad lo que vamos a ver son ejemplos de cómo esos requisitos o pautas se usarían. Bueno, hoy ya me empiezo a compartir mi pantalla del... Estamos en la pantalla del Sublime Text. ¿Están viendo? No, todavía no. ¿Sí? Bueno, chicos, les cuento entonces que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un formulario de registro para alguna actividad específica, para algún sistemita específico en el cual vamos a pedir algunos datos y vamos a trabajar sobre validaciones sobre, digamos, esos datos de registro. Hacer un nuevo archivo y lo voy a guardar en mi carpeta, la que estamos usando en el curso. Eh, Todo medio colgado, chicos, está colgadito todo. Compu, la conexión. Bueno, vamos a ver. Al escritorio. Ah, ahí estoy en trabajos, clases. Por Dios. Y acá vamos a ponerle el nombre de... me voy a poner dentro de la carpeta formularios. Ahí se acuerdan que hicimos alguna vez un trabajo con un formulario de yoga y ese tipo de cosas. Ah, formulario registro. .html. Acá vamos a elegir la opción de HTML y vamos a guardar. Bien. Y vamos a empezar a poner nuestro contenido HTML, que en este caso va a ser contenido básicamente de formulario. Vamos a escribir acá un título, le vamos a poner formulario de registro. Y acá en el body poner nuestra etiqueta H1. Bien,
lo que vamos a hacer ahora es empezar a escribir nuestro formulario. Vamos a repasar un poco lo que hacíamos frecuentemente, que era trabajar con la etiqueta form y ese tipo de cosas. Vamos a repasarlo brevemente. Y vamos a asociarle una hoja de estilo, como hicimos hace un par de clases, para poder darle un estilo a nuestro formulario. Entonces, vamos a poner acá nuestra etiqueta form. Recuerden que esta etiqueta es una etiqueta para definir el contenido de los campos que van dentro de un formulario. En este caso, el formulario registro, la idea es la siguiente, chicos, que todo lo que vamos escribiendo acá en este formulario, después lo vamos a enviar a un archivo, que va a ser un archivo PHP, que lo va a procesar y probablemente lo ponga dentro del contenido de una base de datos o cosas por el estilo. O en todo caso, no sé, lo envíe por correo electrónico o algo así. Bien, entonces, recuerden que para poder hacer eso tenemos que trabajar nuestro formulario dentro de estas etiquetas, que son las etiquetas form. A esta etiqueta form yo le voy a agregar una serie de atributos. Yo le voy a agregar un ID, que es para poder identificar este formulario en el conjunto de formularios que voy a tener dentro de la página web, porque lo que voy a poder hacer acá es, lo que voy a hacer, de hecho, es después hacer algún tipo de acciones desde jQuery, desde jQuery, acciones directamente sobre este objeto que está identificado con este ID. Lo voy a llamar registro a este formulario. Por otro lado, le vamos a agregar un action. En el action lo que hacemos es llamar al objeto, en realidad al archivo que va a hacer el procesamiento del dato de nuestro formulario. Bueno, ahí en ese archivo, que básicamente puede ser de dos o tres tipos. Cuando hablamos de formularios de este tipo de formularios web, puede ser un archivo PHP o un objeto CGI, pero la idea es que lo que va a poder pasar en ese action en ese archivo que está en el action, va a poder hacer un procesamiento de los datos que yo estoy enviando por este formulario, y ese procesamiento después, bueno, va a ser lo que decidamos en ese archivo, enviarlo por mail, mandarle una base de datos, hacer una validación de algún otro tipo, ponerlo en un archivo de texto, lo que querramos, un CSV, en fin. Bueno, en este caso, el archivo que va a hacer ese proceso, que por ahora no lo vamos a tocar, se va a llamar procesa bajo registro .php, perdón. Los archivos PHP, chicos, el PHP es un lenguaje de programación que funciona integrado con el HTML, pero funciona del lado del servidor, y con el cual podemos programar eventos, acciones desde el lado del servidor, digamos, que nos van a permitir hacer otras cosas, inclusive trabajar con una base de datos y ese tipo de cuestiones. Bien, y después le voy a agregar otra etiqueta acá a mi formulario. Método en realidad dentro de la etiqueta form. Acá lo que vamos a poner es cómo van a ir digamos, estos elementos que yo envío desde el formulario al archivo procesa registro.php, si van a ir por vía get o si van a ir por vía post. Comúnmente estos formularios post, porque la vía get lo que va a hacer es mostrarnos los datos que escribimos en la barra de perdón, sí, en la barra de direcciones, en la barra de URL,
Y eso no estaría bueno porque estaría ahí, sería visible nuestra contraseña, los datos que vamos llevando y demás. Así que si queremos un cierto nivel de seguridad, eh, lo importante sería que lo hagamos por vía post. Bueno, ¿se va escuchando lo que digo, chicos, o se escucha muy bajo? Va bien. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar a poner los elementos que necesitamos en nuestro formulario y vamos a ver cómo sería ese proceso de validación. Antes que nada, voy a acá en el body, voy a asociar mi archivo JS, jQuery.js, así que vamos a poner acá nuestro script. Como estamos dentro de la carpeta formularios, tenemos que salir hasta la raíz y desde la raíz ir a la carpeta JS y abrir el archivo JQuery. Acceder hacia ese archivo. Bien, y acá vamos a poner nuestro habitual document y toda esa cuestión que ahora ya les voy a mostrar en qué casos no vamos a usar document, pero eso va a ser, creo que probablemente la clase del viernes que viene. Hay cosas de ver antes de entrar en esos temas. Eso es el select. Vamos a ir sobre el document. Paréntesis. Y el punto y coma al final. Vamos a guardar, por ahora esto no tiene mucho contenido, pero vamos a guardar. Carpeta. De trabajos, clases, me voy a formularios. Formulario registro. De abrir. Mi navegador para que vayan viendo cómo va quedando. Bien, nada, es eso por ahora. Vamos a ver en la consola si no me tira ningún error. Voy a inspeccionar. Siempre. Bien, y está todo. Bueno, volvamos entonces a nuestro a nuestro editor y vamos a seguir poniendo el contenido que tenemos. Entonces, acá en este formulario yo voy a agregar algunos ir algunos elementos. Vamos a hacer acá un label. Primero que teníamos que poner acá es
voy a hacer un input text en el cual se va a poder escribir el usuario que se va a registrar, el nombre de usuario. Cerrar la etiqueta label, vamos a poner un BR. Acá vamos a poner un input de text. Texto. Y vamos a poner un ID que va a ser usuario. Name, que va a ser usuario. Recuerden que el ID es para poder identificarlo dentro de nuestro DOM, y el name es para que una vez que enviemos el formulario pueda procesar ese archivo, procesa registro, pueda procesar lo que nosotros ingresamos adentro de ese campo concreto. También va a ser usuario. Creo que con eso es más que suficiente. Bien. Y la idea es que este campo que nosotros estamos completando, este input, sea un campo requerido. Vamos a ponerle acá un asterisco al final del... Vamos a ponerle, pero la idea es que sean requeridos, obligatorios. Dentro de nuestro formulario va a haber campos obligatorios, campos que pueden ser completados o no. El usuario, es un campo obligatorio. Por lo tanto, si la persona envía el formulario y no tiene completado ese campo, tendría que aparecer un cartel que nos diga que debe completar ese. ¿Van entendiendo hasta ahora cómo vamos con el tema este de la validación? No hicimos nada de validación, pero la idea es que vamos a validar que este campo sea completo. A ver. Sí, profe, le paso una consulta antes de ir. ¿Sí? El name en el input, ¿cuál es la función del name? La función del name es que cuando nosotros enviamos este formulario, ahora lo estamos enviando a ese archivo que se llama procesa registro, creo que se llamaba, .php. Nosotros tenemos que poder recoger de cada lugar de donde se escribió en ese formulario lo que se escribió. ¿Entiende, Fede? Sí. Entonces, con el name lo que nosotros hacemos es identificar ese elemento del formulario para poder después recoger ese valor desde ese lugar. ¿Por qué es eso, chicos? Porque para el PHP o para otros lenguajes de programación, el ID no tiene ningún significado, o sea, no es un elemento que pueda identificarme el objeto donde estoy escribiendo, pero sí el name, ¿está? O sea que el ID va a tener una identificación como objeto dentro del DOM para que yo pueda hacer trabajos con CSS o con jQuery, pero no va a tener el mismo funcionamiento para que yo pueda capturar eso que se escribió en un archivo PHP y, por ejemplo, guardarlo en una base de datos o enviarlo por correo electrónico. O sea, en el archivo PHP, ese contenido que esté acá va a estar identificado por el name.
No, va a decir, bueno, todo esto pertenece a usuario, en ese archivo. Claro. Y por ejemplo, Ok. si eso lo tengo que guardar en una base de datos, yo sé que eso que escribió en usuario lo voy a tener que guardar en la base de datos en donde tiene que ir el usuario, ¿tá? O si lo voy a poner, Bien. lo voy a enviar por mail, me va a redactar un mail que me diga, se creó el usuario Pepito, ¿tá? Bueno, gracias. Profe, ahí donde puso el asterisco y escribió estos son campos obligatorios, Sí. ¿eso reemplaza a una etiqueta P? No, no. Lo podría, si en realidad tendría que ir dentro de una etiqueta P, es la pregunta, tendría que ir dentro de una etiqueta P. Sería óptimo, para que esté bien separadito, ¿no? Sí, pero se puede poner así igual. Puede poner así. En realidad no hay más contenido abajo, pero lo lógico sería que estuviera dentro de una etiqueta P. Hay un micrófono abierto. A ver. Bueno, entonces chicos, sí, lo lógico sería que esté dentro de un P. Ahí lo puse dentro de un P. No sé. Y hay un asterisco también donde usted, en el input, hay un asterisco al final que igual... Claro. Ese, no, está bien, eso porque está al lado del input. El P cierra acá, mira. ¿Ah? ok. Por eso simplemente estoy indicando que ese va a ser un campo obligatorio. La otra forma de indicar los campos obligatorios sería con CSS, ponerle algún, algún borde de otro color o algo por el estilo. ¿Eh? Es más como para señalar. Es para señalar, porque si el tipo, bueno, el tipo, perdón, el usuario que usa este formulario el día de mañana no completa este campo, yo le voy a marcar que ese campo tiene que ser completado. ¿Eh? También le voy a marcar algunas cosas, por ejemplo, que no puede, que el campo tiene que tener un determinado tamaño. ¿Eh? No puedo poner un usuario con un nombre de usuario que sea muy corto, o que diga el nombre de usuario sea A, o que sea I, qué sé yo. Como un máximo de letras. Más que un máximo, bueno, un mínimo y un máximo, sí, efectivamente. Un mínimo y un máximo de caracteres. Bien, chicos, y después voy a poner acá otro P. Esto en este P que voy a poner es un button, que sería el button que envía el formulario. Y ahora les explico algunas cosas sobre el button. Este button, chicos, puede ser de diferentes tipos. Si yo lo que quiero es que envíe el formulario, si lo que quiero es que envíe el formulario, en este type le tengo que poner un submit. O sea que este button type submit lo que hace es enviarme el formulario. ¿Eh? Lo que hace es tomar todo lo que tengo acá, en este caso escrito en usuarios nada más, pero en usuario, y enviármelo a procesarregistro.php. Lo vamos a probar con el submit. Obviamente el archivo procesarregistro no existe. Y después vamos a cambiar el submit a button para poder hacer todos los ensayos antes de terminar el formulario. Y cuando lo terminemos, sí hacemos un submit. Mira. Dar button type submit. Submit significa que va a enviar el formulario.
Bueno, entonces vayamos ahora a ver cómo estaría nuestro... Ven, ahí dice nombre de usuario, ahí está el botón de enviar, dice que esos campos son obligatorios. Si yo hago un clic en enviar, lo envía, ven acá, a procesa registro. Me tira un error porque obviamente ese archivo no existe todavía. File no found, me dice ahí, ¿no? Y aparte, un archivo PHP no andaría dentro de mi computadora local. Necesito un servidor, un archivo PHP. Y si nosotros queremos hacer nuestro trabajo en nuestra compu y después subirlo, lo que necesita es lo que vamos a tener que instalar es un servidor de prueba. Pero no se preocupe por eso, por ahora no vamos a hacerlo. Pero ven, me lo envió a procesa registro. El tema es que no existe ese archivo y por eso me aparece esto acá. Pero ya me lo envió, me hizo un submit. Mira. Chicos, entonces fíjense que ahí tengo la opción de enviar y enviar va a ser un submit. Pero fíjense, ¿qué pasa? Si yo cada vez que cliqueo en enviar me hacen un submit, en nada, no voy a poder corregir todo lo que tengo que corregir de la validación. Así que voy a cambiar un poco la configuración del botón y al final lo voy a poner un submit. Entonces, en vez de hacer un button type submit acá, voy a hacer un button type button. Esto lo que me va a permitir es trabajar con los eventos del button sin que me envíe el formulario, o sea, sin que vayas a esta página, procesa registro todavía. Después sí lo voy a hacer submit, pero eso va a venir. Bueno, entonces puse este button type button y le voy a poner acá un ID que le voy a poner acá, va a ser el ID de enviar. Y ahora voy a empezar a trabajar con el contenido de este formulario. Pero fíjense, voy a agregar dos cosas importantes acá adentro de este input. Una de las cosas que voy a agregar es off. ¿Se acuerdan que eso es para que no nos aparezcan elementos que previamente han sido guardados en las cookies de nuestro navegador y nos aparezca nombres de usuarios que hemos creado para otro lugar? Y otra cosa que les voy a pedir es este placeholder. Este placeholder lo que va a hacer es simplemente indicarme con un texto, acá voy a poner, escriba su usuario. El texto que va dentro del casillero. Efectivamente, sí, eso, exactamente. Bien. Save acá, lentejísimo, pero bueno, ténganme paciencia hoy, no sé por qué, chicos, está así. Me aparece, ven, el escriba su usuario, que es el placeholder. Cuando hago un clic acá y empiezo a escribir, desaparece el placeholder. Y como no tengo autocomplete, no me aparece cosas acá abajo. Y si cliqueo en enviar, no va a enviar el formulario porque lo cambié de submit a button. Porque yo quiero preparar todo el formulario antes de tener la posibilidad de enviarlo. Bien. Vamos. Entonces fíjense que yo voy a empezar a poner acá una serie de eventos. Esos eventos que voy a poner
Son eventos que van a estar relacionados cuando cliqué en el botón de enviar. O sea, todos van a estar enfocados en ese clic del botón de enviar. Entonces, ¿qué voy a poner ahí? Signo pesos, abro y cierro paréntesis, comillas, numeral. Estoy refiriendo, chicos, a este ID que está acá. Acá pasa cuando le hago en ese enviar, le hago un clic. Voy a ejecutar una acción que ahora les voy a indicar cuál es. La sintaxis de siempre. Primer punto, chicos, tiene que haber algo escrito adentro de usuarios. El usuario tiene que haber algo escrito, o sea que yo lo que voy a hacer es capturar lo que está dentro del usuario y voy a ver cómo está conformado para ver si está bien lo que está puesto ahí o no. Entonces, lo que voy a hacer es crear una variable que voy a llamar usuario. Le falta una n en function. Y me había puesto todo verde, ¿no? Me estaba tirando los errores. Bueno, entonces acá capturo el valor que tengo dentro de bien. Y lo primero que voy a hacer, chicos, en mi proceso de validación es validar si escribieron algo en el campo usuario. ¿Tá? Me voy a fijar si hay algo escrito. Eso lo voy a hacer mediante una estructura de control. Voy a hacer un if y voy a ver qué es lo que hay como valor dentro de usuario. Si dentro de usuario no hay nada escrito, me tiene que aparecer, tiene que indicar de alguna manera de que tengo que escribir algo dentro de usuarios porque esto es un campo obligatorio, porque usuario es un campo obligatorio. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. If usuario, si esa variable que acabo de definir es igual a comillas, comillas. O sea, ¿qué significaría que sea igual a comillas, comillas? Que no se escribió nada. Bien, y si no se escribió nada y es un campo obligatorio, no se tendría que poder enviar el formulario porque yo quiero que ese campo sí o sí tenga algo escrito. Así que por ahora voy a poner un alert. Y ese alert va a decir escriba un usuario. ¿Me entienden lo que estoy haciendo, chicos? Este campo usuario, sí o sí tiene que tener algo escrito. No se podría enviar el formulario sin que ese campo usuario esté completado. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Cuando yo cliqueo en el botón enviar, lo que voy a ver es que voy a ver qué es lo que está escrito dentro del campo usuario, lo pongo dentro de una variable que se llama usuario. Veo si esa variable usuario está vacía. Esta sería la condición de vacío. Y si está vacía, lo que me va a aparecer es un alert que dice que escriba un usuario. Acá me van siguiendo, eso es lo que por ahora voy a hacer. Vamos a ver, lo voy a guardar. Pasar a
mi navegador y vamos a ver cómo se vería eso. Formulario, no tengo nada escrito, todavía no escribí nada, envío y me dice que escriba a un usuario. Ahora bien, lo que pasa con estos alerts, chicos, es que en muchas ocasiones están deshabilitados dentro de las páginas o están bloqueados. Hay algunas extensiones para los navegadores que bloquean lo que se llaman páginas pop-up o alerts. Entonces, ¿qué pasa? Si esto estuviera bloqueado, tendría un problema acá porque no se enviaría el formulario, pero la persona no sabría por qué no se envía el formulario. Así que en vez de poner estos alerts que me van a aparecer en el caso en que se envíe, en que no tenga nada escrito acá en el usuario, en vez de poner estos alerts, a mí me gustaría poner directamente una información. Me gustaría que aparezca acá abajo, un texto que diga debe escribir un nombre de usuario o cosas por el estilo. Pero ese texto tiene que aparecer solamente en el caso en que no haya nada escrito. Así que volvamos. Así que lo que voy a hacer es, acá debajo de este input, acá voy a poner un div. Debe ingresarse, o debe estar, bien. Este div, chicos, que tengo acá, en realidad no tendría que estar visible al principio. Se tendría que poner visible solamente en el caso en que cuando yo cliqueo en el botón enviar no haya nada en el campo de usuario. Ya está visible, fíjense, miren, lo voy a guardar visible y se va a ver extraño. Pero ¿por qué me dice que debo ingresar un nombre de usuario si todavía ni siquiera cliqué en el botón de enviar o cosas por el estilo? Ingresar un nombre de usuario, pero esto solamente me tendría que aparecer, tendría que reemplazar este div, el contenido de este div tendría que aparecer reemplazando lo que aparece ahora en este emergente, en este alert. Por lo tanto, ese div tendría que tener ciertas características. Tendría que estar, en principio, oculto, pues ser visible. Y lo que va a pasar es que como yo voy a tener 3 o 4, ¿cómo es? 3 o 4 de estos divs en mi formulario, porque también tengo que validar las contraseñas, también tengo que validar el correo electrónico. Como va a pasar eso, lo que yo voy a hacer es crear una clase y darle los atributos a esa clase e ir poniéndolo después en cada ocasión. Entonces, voy a crear una clase y le voy a poner los atributos CSS a la clase, chicos. Anuncio lo voy a llamar a esta clase. Y se acuerdan que yo podía poner acá dentro del head setear los styles que quería. ¿Se acuerdan que
si lo que tenía que setear acá dentro del style era una clase, lo tenía que poner primero con un puntito. Entre llaves ponía las características que quería de este style. ¿Recuerdan cómo era esto de los styles, chicos? Por ejemplo, si me refería a algún objeto específico del DOM, como podría ser uno, lo ponía directamente y después se la guía. Si lo que quería era sobre un objeto sobre una clase, lo ponía con un punto. Si lo que quería era sobre, por ejemplo, el botón enviar, lo tenía que poner. Profe, ahí cuando uno trabaja con el estilo en CSS, ¿hay por convención algún orden? Por ejemplo, primero van los objetos del DOM, después van las clases y por último los ID, ¿o es libre? Entiendo que no, supongo. No hay ninguna convención. Ah, ¿no? Ok. No. Pero porque fíjate que al estar sobre la cabecera, la idea es que ese style se va a aplicar en el momento en que antes que se cargue el body por esos objetos. Lo único que te diría es que comúnmente sí, sí sobre el objeto body, por ejemplo, se pone al principio, pero podría estar al final también. En realidad no importa. Lo que sí tenés que tener en cuenta es que si yo defino un poco más abajo otra vez el H1, por ejemplo, si acá abajo defino el H1 y le pongo un atributo que ya había puesto en el H1 de arriba, lo que va a tomar es lo que está más abajo. ¿Me entendés? Sí, sí, yo apuntaba más a preguntar, por ejemplo, por cuando uno trabaja un poco en otro. Entonces, sí, hay bastantes trabajando en el mismo archivo. Pensé que por ahí se ordenaba de nuevo como otro tipo de cosas. No, lo que sí suele hacerse es diferentes. Bueno, en realidad hay algo que yo todavía no les enseñé. Muchas veces, en vez de poner acá un style acá, ¿se acuerdan que lo que hacíamos anteriormente era mucho más rústico, ¿no? Veníamos acá al P, abríamos un style en el P, ¿no? Poníamos ahí las características que queríamos para ese P. ¿Recuerdan? Después pasamos a un style como separado de los objetos, para no tener que andar escribiendo en los objetos, en las etiquetas, perdón, en las etiquetas. Y después lo que se suele hacer es poner estos styles en una hoja separada, si quieren la otra clase lo hacemos, y en esa hoja separada ponemos los styles que queremos, y esos styles se lo podemos aplicar a 3, 4, 5, 6 hojas, 6 HTML, 6 páginas diferentes que tengamos dentro de nuestra composición de páginas de nuestro sitio web. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene de piola eso? Que si esto es el archivo formulario de registro. Después tengo otro archivo que se llama confirmación de registro, ¿no? Donde me dice, te has registrado correctamente y demás. Bárbaro. Y yo lo que quiero es que los botones sean iguales, los H1 sean iguales, el, el body sea igual y demás. Bueno, perfecto. Entonces tendría que volver a escribir todo esto en el otro archivo. Eso no tiene sentido. Lo que hago es separar esto, poniéndolo en un archivo separado y llamarlo desde este archivo y desde el otro archivo también. Ahora les hago un ejemplito si quieren. Y bueno, y a todo esto iba a fe de que muchas veces nosotros tenemos archivos de estilo, de hojas de estilo, los archivos CSS, los tenemos separados porque, digamos,
Yo puedo hacer un archivo CSS para manejar un menú, por ejemplo. Y puedo hacer un archivo CSS para manejar un slide de fotos. Y hago un archivo CSS para manejar, no sé, un formulario. Entonces, por ahí nosotros tenemos, en vez de tener un solo archivo CSS, tenemos 2 o 3 archivos CSS separados, y en esos archivos vamos poniendo diferentes cosas. Eso sí es una buena organización, no tener todo junto, ¿me entendés? Porque, por ejemplo, para un archivo CSS de un menú, por ahí tengo 50 líneas. Y si el archivo CSS se llama menú top, ponele, bueno, el tipo que está programando conmigo y tiene que retocar esa parte estética, lo que hace es laburar sobre ese menú top y listo. Y dejar todos los demás CSS para otra cosa. Para el del formulario trabajarán en un archivo CSS separado y el general en otro archivo CSS. Entonces, eso sí es una buena práctica. No tener dentro de un solo archivo CSS cosas que son distintas. Por ahí le estoy hablando medio en abstracto porque ustedes todavía no han visto. Bueno, vamos a ir. No, bien, estuvo claro. Gracias, profe. Sí, bien. De todas formas, después vamos a hacer otro ejemplito para ir por ese lado. Chicos, bueno, entonces acá, ¿se acuerdan que poníamos cosas como, por ejemplo, color era para el color de la fuente? Con la almohadilla. Se supone que las etiquetas H1 ahora se van a ver en color azul. Texto, ¿no? Bien, y voy a aprovechar para hacer un par de clases más. La clase anuncio, chicos. Ahora. Sí, bueno. Play. Perfecto. Y le voy a poner color en rojo, así que y el botón de envía para que quede un poco más anchito y un background verde. Igual es medio feo, pero bueno. Bárbaro, entonces este anuncio, que es la clase que le puse a este texto de ingresar el nombre de usuario, al estar en display none no se va a ver en principio, y después cuando se vea, cuando yo le pida que se ponga show,
va a ver con letras rojas. A ver, sigamos. Vamos a ver cómo se está viendo. Ahora me fijo qué pasó ahí. Pero ven que esto ya se ocultó. Anda perfecto. Entonces la idea es que cuando clique en enviar, en vez de mostrarme el emergente, que me muestra ahora, ¿sí? Lo que yo quiero es que me muestre acá un texto que diga debe escribir. Para eso, chicos, lo que voy a hacer es que este div que se llama anuncio, le voy a poner un ID. Requiere usuario. Bien. Y lo que voy a hacer acá, en vez del alert, lo voy a comentar, lo que voy a hacer es pedirle que me ponga visible. Si bien, digamos, está vacío este usuario, le voy a pedir que me ponga visible el requiere. Voy a poner esto, chicos. Pesos. Requiere. Punto show. Y el toggle que vimos hace un momento, le voy a pedir que se ponga visible. Bueno, a ver. En el botón de enviar. Como no hay nada escrito acá, ese debe ingresar un nombre de usuario. Y ahí ya no tengo el. ¿No cómo va esta validación, chicos? Hasta acá. Ahora, Sí, está perfecto. Lo que queda feo es que cuando aparece debe ingresar, el botón se baja. sí, es cierto. Bueno, después trabajamos eso. Quizás lo que tendría que hacer no es tanto un show. No tanto un show acá. Bueno, ahí tiro un par de ideas. Avanzo un poquito. Pongo algunos campos más. Típico, chicos. Nos piden que ingresemos la clave y nos piden que repitamos la clave. Las claves tienen que coincidir. Entonces, tener acá un label. Clave. Clave. R, como hicimos antes. Y voy a poner acá, chicos, un input. Type de este input va a ser password. Clave. Y el name va a ser clave.
Y acá abajo, chicos, le voy a poner otro div class anuncio. Uy, perdón, me falta un igual. Es un div que en principio no se va a mostrar y que va a aparecer si alguien intenta registrarse sin poner una clave. Requiere clave. Y voy a poner acá un texto que va a decir, debe ingresar una clave. Al menos 4 caracteres. Y bueno, ahora vamos a validar esto. ¿Qué pasa si alguien no quiere ingresar una clave? Hacer es capturar variable. Hemos puesto y lo que voy a fijarme, chicos, es lo siguiente. En vez de fijarme si está vacío, me voy a fijar si su tamaño es menor que 4. Clave. Punto. ¿Se acuerdan que para medir un string, el tamaño de un string, teníamos el length? Clave length es menor que 4. Lo que voy a hacer es tomar show. Entonces, es muy similar a lo que hicimos arriba, pero acá me sirve para dos casos. Para el caso en que me escriban una clave, en que no escriban una clave, y para el caso en que escriban una clave demasiado corta. Es un campo también obligatorio, le voy a pedir acá. Un campo obligatorio también. ¿Siguen, chicos, hasta acá? Está correcto, porque siempre me equivoco. Sí, está bien. A veces pongo la H antes de la T y va así va bien, ¿eh? ¿Para qué es el, profe, para qué es el length? Para saber el tamaño que tiene ese string que escribimos en la variable clave. El tamaño de la cadena. Entonces, si yo escribo algo que tiene, por ejemplo, como clave pongo oso, eso tiene tamaño 3. El length me va a indicar que lo que escribí ahí adentro tiene tamaño 3. Y si tiene tamaño 3, al compararlo con 4, me va a decir que este texto debe ingresar una clave de al menos 4 caracteres. En definitiva, length lo que hace es medirme la cantidad de caracteres que escribí en una cadena.
Ok. Ah, dos. Y fíjense qué pasa si pongo un usuario. Una clave. O el error sobre clave. ¿Y qué pasa si pongo un usuario y pongo una clave muy corta? Pongo una clave 1, 2, 3. O sea que tiene 3 caracteres nada más. Tiene que tener al menos 4. 4 caracteres, 1, 2, 3, 4. Y no me salió ningún cartel, o sea que ahí estarían. ¿Ah? Vamos al siguiente paso de la validación. Es este, chicos. Voy a poner otro más. Y le voy a pedir acá que me repitan la clave. Y voy a ver si las claves que ingresé coinciden o no. ¿Eh? Este segundo campo se va a llamar clave 1. Y input password. Y voy a poner un div acá abajo, chicos. ¿Para qué voy a poner este div? Para el caso en que las claves no coincidan. ¿Eh? Voy a poner un div anuncio. Claves diferentes. Y le voy a pedir acá un texto que va a decir las claves y entonces me tengo que fijar. A ver, chicos.
una variable que se va a llamar clave 1, que va a ser igual clave 1, va a ser el valor, ¿eh? Bien, chicos, y lo que tengo que hacer acá es comparar los valores de clave y de clave 1 y ver si coinciden, si son distintos en realidad, si clave y clave 1 son distintos, me tiene que poner visible esta idea que se llama claves diferentes. Clave. Distinto. 1. Lo que tiene que pasar es que me tiene que mostrar claves diferentes. Bueno, vamos a ver si funciona. Espera un ratito, profe, que me faltó la última parte. Ya está, profe. Bien, vamos a ver. Lo guardo y vengo a ver si puedo verlo. A nuestro formulario, voy a enviar, a ver qué me dice. Bárbaro. Dice que debo ingresar el nombre de usuario y debo ingresar la clave. Y acá no me puso todavía que las claves no concuerdan porque acá está, no hay nada y acá no hay nada, o sea que ahora sí concuerdan. Pero vamos a ver qué pasa después. Voy a poner acá 1, 2, 3, 4. Claves tenían al menos 4 caracteres, pero no serían las mismas. Así que, a ver, voy a enviar. Voy a poner algún else ahí, ¿eh? Ahí les cuento. 3, 4. Y acá. Las claves ingresadas no coinciden. ¿Ven cómo va el proceso de validación, chicos? De a poco vamos validando este formulario. ¿Mm? Le voy a agregar, chicos, a esto. Le voy a agregar un select y le voy. Bueno, espérenme un cachito. Ahí ya agregó el select. Pero le voy a agregar una clase más. Input. Voy a crear acá una clase. Clase input registró. Le voy a pedir que tenga un determinado width.
es padding. Negro, bueno, verde vamos a ponerlo. Bueno, y esta clase de input registro se la voy a agregar a cada uno de estos. Lo agrego como una clase, ¿está bien? Los otros. Guardar y vamos a ir viendo cómo se ve. Bastante feo, chicos, pero bueno. Después los dejo a ustedes. Bueno, el estilo, en vez de ese verde tan feo. Bien, pero otra cosa que podríamos hacer es que cuando nosotros tenemos un error, por ejemplo en este caso que no escribimos el nombre de usuario, me gustaría que este borde también cambie de color para indicarme que ahí tengo el error, que en ese campo tengo el error. ¿Eh? Tendría que aplicarle un style distinto, entonces a ese objeto específico, espérenme que voy a sacar. Voy a poner un gris. Bárbaro, entonces ahí vamos a ir escribiendo. Chicos, ¿qué les decía entonces? Les decía que aparte de, por ejemplo, para este caso, ¿no? Que yo puse, ¿qué pasaba si no escribía ningún usuario, nombre de usuario? ¿Qué pasaba en ese caso? Me mostraba este requiere usuario, pero aparte de mostrarme el requiere usuario, yo quiero que sobre usuario haya un cambio, ¿eh? Haya un cambio en su style. Va a ser medio dramático el cambio, pero van a ver cómo sería la idea, como para que ustedes después puedan ir haciendo su propia validez. Lo que voy a hacer, chicos, es utilizar, o sea, referirme al objeto usuario, que es ese input que estoy poniendo acá. Café, perdón. Sí. ¿Podría repetir lo que hizo antes de poner el color gris, por favor? Esto, acá el gris. Tenía un verde acá y puse el gris. No, pero había hecho una cosa antes y no la llegué a copiar. No, lo único que hice fue agregarle esa clase a cada uno de los inputs acá. Ah, perfecto, gracias. Nombre de usuario, usuario, a clave y a repita clave.
Y ahora lo que estoy haciendo, chicos, es esto, miren. Les decía que por ahora me aparece ese texto que me indica que tengo que escribir un usuario. Pero aparte, ahora yo voy a ponerle un atributo CSS nuevo a mi usuario, al campo usuario. ¿Qué atributo le podría poner? Y le podría poner un background de color indicándole que es incorrecto. O podría ponerle un border, ¿tá? Lo que yo quiera, pero la idea es indicar que ahí tengo que hacer algo, digamos, ahí está el error, en ese lugar está el error que estoy cometiendo. Le voy a poner un background. Va a quedar muy feo, chicos, pero primero nombre el atributo que le quiero poner al input en este caso, y después nombro el valor que le quiero poner. Recuerden que los valores de los colores en CSS poner un nombre solamente. Le voy a poner orange. Y anda, y si no, le pongo un código de color ahí. Entonces, se supone que si no escribo el usuario, me va a aparecer el textito abajo que me dice que voy a poner un nombre de usuario, y aparte ese input se va a poner en naranja. Eso. No voy a poner nombre de usuario. Envío. Y ven que ahí se puso orange. Bueno, quizás el orange no es el mejor color para esto, pero me está indicando claramente que en ese lugar es donde está el problema de lo que... Quizás un background de otro color o algo por el estilo. Bien, chicos, y también puedo poner acá, puedo pedirle cuando me falle algún elemento, bueno, acá puede haber distintas fallas, pero por ejemplo, cuando me falle algo como que no puse el usuario, no solamente que me aparezca como me aparece ese texto abajo y que cambie de color, sino que me gustaría también que se posicione sobre ese campo que es el que está faltando. Para eso tendría que poner esto, chicos. Yo. Voy a poner acá un punto focus. ¿Qué significa eso, chicos? Con el punto focus yo sitúo en un lugar específico de mi documento el foco en ese momento. Entonces ahí voy a poder, no solamente me va a aparecer ese color orange, sino que también se va a situar justo ahí para que empiece a escribir. Mira. Todas estas opciones, chicos, tienen que ver con la experiencia de usuario. Nada, supongamos que sí puse una clave y no me equivoqué. Que repetí la clave y no me equivoqué. Lo único que me faltó es el usuario. Cuando cliqueo enviar, me pasa dos cosas. Me aparece este texto, se pone orange. Aparte, ven ese marco alrededor, significa que está puesto el focus en ese lugar. Voy a volver a hacerlo porque al seleccionar el texto saqué el foco, pero mira. Tiene una clave.
la clave que va a ser la misma. Ven que ahí me aparece en otro color, en orange, y que me aparece ese texto ahí abajo. ¿Vieron, chicos, hasta acá? ¿Está muy difícil o me van entendiendo? No, está bueno. Está bueno, profe. Le hago una buenísimo. consulta. Si quiero poner que el background ahora y además border, ¿puedo ponerlo todo en el mismo enunciado o tengo que hacer No, en tenés que otra hacer línea? otro abajo, otra línea abajo. Sí, Bien, tenés que hacer otra línea abajo. ok. Punto CSS. Yo me perdí. ¿Te perdiste? Sí, después del usuario ya me perdí. Pues que escribí usuario acá. Sí, después del usuario. Acá. Sí, porque no hace nada. Es para el caso en que usuario esté vacío, Sole. Es para el caso en que usuario esté vacío. Fíjate que hayas tomado correctamente esta variable. Y después, lo que le agregamos fue estos dos elementos. El usuario.css background orange. El usuario. ¿Para qué el focus? El focus es para que se posicione en ese campo. ¿Mm? Bueno, chicos, les quiero comentar una cosita más. Yo hace un tiempo trabajé con un diseñador que era realmente muy exhaustivo. El tipo me decía, por ejemplo, le voy a mostrar. Mira, le voy a decir algunas de las, porque ya después de tanto tiempo de trabajar con él, me quedaron sus tips pegados. Mira, vamos a volver acá al formulario. Voy a escribir una clave, 123, 123. Repito la clave, 123, 123. Envío el formulario. Ahí me aparece, debe ingresar el nombre de usuario. Me aparece el orange, ¿está? Y me aparece ahí focus en el usuario para que empiece a escribir de nuevo. Ahora, cuando yo empiezo a escribir acá, si yo empiezo a escribir acá, sería bueno que ya me desaparezca el orange y me desaparezca el debe ingresar el nombre de usuario, ¿no? Porque si no el tipo terminó, lo que me decía este diseñador, el tipo terminó de escribir y piensa que todavía tiene que ingresar el nombre de usuario, piensa que está mal lo que escribió. Y algo de razón tenía, ¿eh? Es un poco obsesivo este muchacho, pero algo de razón tenía. Sí, cuando yo empiezo a escribir ahí y ya tengo más de 2 caracteres, por ejemplo, estaría buenísimo que desaparezca el naranja y que desaparece ese debe ingresar un nombre de usuario. ¿Cómo sería eso, chicos? Yo voy abajo. Va a ser esta. Después le digo el nombre, nada, mentira, el nombre del diseñador. ¿No? Nada, fuera de este clic de botón, porque no va a ser un evento que se va a hacer en el clic de botón. Va a ser un evento que se va a hacer cuando yo escriba adentro de usuario. Recuerden que esos eventos, cuando yo escribo, usuario, esos eventos son eventos del teclado, key up, key down y demás. ¿Recuerdan que lo vimos hace un tiempito para hacer la búsqueda dentro de un determinado, digamos, lo que sería una búsqueda sensible a través de una array y demás? Bueno, function.
Bien, entonces, ¿qué voy a hacer acá, chicos? Empieza a escribir adentro de usuario, me voy a fijar que dentro de usuario al menos haya 2 caracteres. Eh, Espera, si no me va a quedar mucho. Ya me pueden decir, ¿y por qué no usas la de acá arriba? Porque esta definición de ámbitos de variables, no, y ya te tengo que explicar varias cosas para poder usarlo. Esta variable vive cuando yo hago un clic en el botón de enviar. Y acá no hice clic en el botón de enviar, o sea que tengo que volver a definirla. En realidad podría ser algo, podría ser otra cosa, pero eso requeriría que utilice alguna variable más global. Ámbito de las variables, todo un tema. Entonces, acá me voy a fijar si usuario, todo usuario es mayor que 2, Pérez, es que requiere usuario, lo vuelvo a ocultar. Usuario, su background vuelve a ser blanco. Así que lo voy a hacer vía CSS. CSS. Entonces, lo que estamos haciendo es esto, chicos, acá. Cuando yo empiezo a escribir en mi campo usuario, cuando suelto la tecla, capturar esta variable usuario, se va a fijar el tamaño. Si el tamaño es mayor que 2, lo que va a hacer es volver a ocultar requiere usuario y poner el background blanco. A ver, vemos. Clave, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Repito la clave. Envío. Bárbaro, ahí me parece para que escriba el usuario y empiezo a escribir. Y se ocultó el texto. Enviar. Parece lo mismo. Cuando empiezo a escribir, me desaparece el texto que estaba blanco, abajo en rojo, perdón, y me vuelvo a poner blanco el fondo que había puesto como orange. ¿Eh? Vuelvo a enviar. Y listo. ¿Entendieron, chicos? Bien.
¿Por qué esto lo puse separado, chicos? Porque no es un evento que se ejecute cuando cliqueo en el botón de enviar. Esto se ejecuta en el caso en que empiezo a escribir sobre usuario. ¿Ah? Fernando, no me queda una duda. Sí. Entre KeyUp y KeyPress y KeyDown, ¿qué diferencia hay que hacer? KeyUp es cuando levanto la tecla y KeyPress, ¿cuál vendría a ser? El momento justo en que la presiono. ¿Y KeyDown? Entonces, Arriba. La que se ejecuta después que la solté. ah, ok, gracias. Después me fijo bien, David, porque ahora que me lo decís tengo la misma duda. Pero... A ver, pensemos. Creo que sí. Porque con KeyUp, si yo lo pongo, por ejemplo, aprieto W y lo dejo apretado, no lo toma como hasta que no levanto. Y con KeyPress, sí, cada clic. Ah, mirá vos. Bien. Bueno, yo me voy a fijar en la documentación y te contesto eso concretamente. ¿Eh? Dale, gracias. Bien, es una buena. Y acá con KeyUp, si mantenés apretado, ¿qué pasa? Claro, con KeyUp es la que no lo toma, puedes dejar, no sé cómo se llama el evento, ese que pasa que se repite, se repite. Pero no se pone blanco. Puedes poner un montón de caracteres. Y con KeyPress enseguida apenas pasa los dos. Ah, era una duda, no hay mucha diferencia. No, pero está bueno, porque si mi usuario es bueno, pero ahí solté, para. Sin cuando suelto. Pero mientras escribo no. Bien. KeyUp es cuando se ejecuta cuando suelto, ¿no? Bueno, ahí me voy a fijar bien de todas formas. Bueno, chicos, este es el comienzo de nuestro proceso de validación. La otra clase vamos a seguir con un poquito más. Nada, estamos poniendo en juego 3 o 4 cosas que parecen interesantes, combinadas, digamos, ¿no? Que parecen interesantes. Lo único nuevo que vimos hoy es este CSS. Ah, y el focus, estas dos. ¿Eh? Pero en la próxima clase vamos a ver un par de datos más que son importantes. Por ejemplo, una de las cosas que me gustaría poder chequear es si ese usuario ya ha sido previamente cargado en el sistema. Pues me gustaría que Button se active una vez que yo acepté los términos y condiciones, por ejemplo. Hay 3 o 4 cosas más que estaría bueno que... Bueno. ¿Después va a pasar el código, profe? Paso el código, paso la página y... hacer un pequeño práctico para que vayan practicando sobre esto. Trata de KeyUp, KeyDown, KeyPress. KeyDown la tecla está bajando, KeyPress la tecla se pulsa y KeyUp se suelta la tecla, claro. Bien, entonces quizás tenemos que usar un KeyPress acá. Bueno chicos, dejo de grabar.